Hola a todos, bienvenidos a un video más de este canal del programa Talleres Conscientes. Gracias por conectar conmigo una vez más. El día de hoy quiero dar respuestas a 3 preguntas que me han hecho acerca del tema de inteligencia emocional. Me da mucho gusto, estoy aparte muy contenta porque aquí en el puerto de Veracruz, cuando sentimos un poquito cambio de clima, como fresco y vientecito rico, pues nos ponemos como muy entusiastas, de muy buen humor, porque normalmente es un clima muy cálido y agobiante, a veces con tanto sol. Entonces hoy es un día fresco y rico y pues bueno, amanecí con mucha energía para compartir con ustedes. Voy a hacer un video corto. Va a ser un video corto y son 3 preguntas únicamente. Y la primera pregunta que tenemos acerca del tema de inteligencia emocional, que es un tema muy profundo, muy amplio y muy interesante. Pues tenemos alguien que nos dice, ¿ser inteligente emocional es controlar mis emociones? Bien, la respuesta sería sí, desde luego. Poder controlar tus emociones, eso te hace una persona inteligente emocional. Hay quienes se les da de manera muy natural, hay quienes trabajan en ello para que así sea. Lo único con lo que tenemos que tener cuidado es con nuestro término de control, con lo que entendemos como controlar. Yo utilizo más el término gestión, gestionar tus emociones, porque en donde no debemos caer nunca es en negar un sentimiento o negar una emoción. Es importante que sepas que la emoción está ahí o te ha saltado por algo. Realmente no hay emociones malas y buenas. Las emociones están ahí como un mecanismo de defensa, es algo que tu cerebro ha aprendido a lo largo de todo tu proceso de evolución humana. Y esta glándula de la que les he hablado en el anterior video acerca de la amígdala, que es como una especie de lenteja, de guisante que tenemos en el centro de nuestro cerebro, que tiene que ver con el sistema límbico, se activa precisamente para la defensa. Es una glándula que percibe ante un estímulo, una amenaza, y se activa, ya sea para correr, si es una amenaza te prepara para esa huida, te prepara también para el ataque, para la defensa. Se activa el miedo y bueno, aquí van a involucrarse muchos químicos en el cerebro que van a empezar a segregar estos químicos y que te van a hacer pues actuar de la manera en la que tienes que actuar acorde a lo que al impulso, al estímulo que estás recibiendo en ese momento. Es importante conocer todos estos mecanismos para que no te confundas y no sientas que por el hecho de tener un sentimiento o una emoción que no has podido controlar, merme en ti un sentimiento de valía. Primero que nada, acepta que tienes esa emoción, conócela, estúdiala, obsérvala, ve el origen, de dónde viene, y poco a poco tú vas a poder ir gestionando mejor esto sin que te pelees tanto con este mecanismo de la amígdala y con tus emociones. También venimos de un sistema de creencia donde se nos ha dicho pues que si te enojas, tienes un mal carácter, eres una persona que estás mal de tus emociones, que hay algo que no funciona bien en ti, te hacen sentir a lo mejor como raro. Sucede mucho también con las mujeres. A las mujeres en la historia de la mujer, bueno, pues no se les ha permitido muchas veces expresar esos sentimientos que se han considerado malos, como el sentimiento del enojo. Es perfectamente normal que tengas un enojo por algo, porque es un sentimiento y ahí está, no lo puedes negar. Solo tienes que entender de dónde viene, por qué la molestia. Muchas veces son malas interpretaciones o muchas veces tiene que ver con tu historia personal, con condicionamientos, vicios conductuales, cómo se comportaba tu padre, cómo se comportaba tu madre, cuál es tu contexto, y de ahí viene también un poco o mucho de tu actuar. A las mujeres se les decía, calladitas se ven más bonitas, o las niñas bonitas no se enojan, ese tipo de cosas. Entonces cuando tú sientes este sentimiento o esta emoción, la niegas, la escondes, la disfrazas, y eso te hace no ser lo suficientemente auténtica, no te sientes bien contigo misma, porque te han dicho que enojarte es malo.
Y bueno, enojarse, ya decía yo, con la persona adecuada, en el momento adecuado y con la dimensión adecuada es un poco complicado. Hay personas que tienen mucha más tolerancia a la frustración, mucha más tolerancia a mantener la calma en momentos de caos. Saben gestionar muy bien este tipo de situaciones emocionales por su historia también de vida y su genealogía. Yo siempre hablo de la genealogía porque es sumamente importante entender que no es lo mismo que vengas de un árbol denso de emociones, un padre, un abuelo en guerra, madre abusada, abuela abusada, víctimas y todo esto no es lo mismo que vengas de una familia de artistas, de músicos a lo mejor relajados o gente que sencillamente ha llevado una vida tranquila, artesanos, no sé, he estudiado tipos de familias que nos van dejando ver por qué sus conductas son como son, ¿no? Hay una historia ahí detrás y es importante conocerla. Entonces, cuidado nada más con el concepto de control, porque cuando tú quieres controlar algo y lo haces de una manera resistente, como obligada, lo que vas a experimentar es una tensión interna que te va a llevar al rato a somatizar cuestiones de enfermedades de todo tipo, mentales, físicas, etc. Entonces, no te pelees con tu emoción, analízala y recurre sobre todo un consejo que te puedo dar o una sugerencia que te puedo dar en este sentido sería, primero que nada, practica la respiración, técnicas de respiración. Es muy importante poner las cosas en pausa, respirar, pensar muy bien antes de lo que vas a actuar o a decir. Y si ya te disparaste y te saliste, ¿no? Se desbordó esa emoción, bueno, lo que puedes hacer es perdonarte y entender que estás en el proceso de aprendizaje de estas emociones, porque se nos ha enseñado mucho, se nos ha educado a ser muy formales, a decir buenos días, gracias, y eso has creído que te hace ser una persona educada. Sí, educada en las formas sociales, pero en inteligencia emocional no nos enseñaron cómo educar nuestra mente y nuestras emociones para tener respuestas adecuadas emocionalmente, no responder con agresividad cuando a veces una persona te mira diferente a como tú lo esperas y tu respuesta ya es agresiva o hostil. A veces estamos así como a la defensiva o vivimos a la defensiva. Entonces esto también se tiene que educar y también son hábitos y también es una disciplina y lo puedes hacer en con pequeñas prácticas, sobre todo de empatía, practicar la empatía todos los días y el altruismo, ser compasivo, siempre detenerte a ser compasivo antes de criticar a esa persona que te está pidiendo por ahí a lo mejor una limosna y antes de enojarte decirte para qué piden, por qué no trabajan, etcétera, detenerte y realmente actuar desde tu esencia, desde tu corazón, un buen acto y sin juicios. Sin juicios, él está pidiendo por algo, yo creo que nadie quiere estar ahí bajo la lluvia, bajo el sol, horas, seguramente no tiene recursos para salir de donde está y si tú puedes hacer un acto empático y de altruismo, van a ser ejercicios pequeños que te puedo dejar para que poco a poco tú vayas desarrollando esta inteligencia emocional que te va a permitir pausar las cosas en el momento que debes pausarlas. Tenemos la siguiente pregunta y sería: me considero una persona empática, pero no tengo el control de mi ira. ¿Soy o no inteligente emocional? Bueno, si tú eres una persona empática, desde luego que eres una persona inteligente emocional. Únicamente tienes un aspecto de disfunción en relación a el control o manejo de una emoción como es la ira. Hay personas, sobre todo en hombres, se da mucho que hasta se enorgullecen y dicen es que soy de mecha corta y ¡pum!, ¿no? Se disparan y están ya al pleito. Y muchas veces esto es por imitación. Seguramente vieron a sus padres actuar así o quieren parecerse al padre o a un abuelo que tienen idealizado. Vuelvo aquí lo que es las lealtades familiares. Es importante conocer la genealogía para entender por qué me comporto como me comporto. ¿Cuáles eran los valores en mi casa? En algunas familias el valor más importante es la inteligencia. No toleran a las personas ignorantes. En otras familias un valor, digo si es que podemos llamarle valores, ¿no? Pero son fijaciones que tienen las familias. Hay familias que
es muy importante para ellos la educación o la apariencia, la belleza. Volviendo a la parte de las personas que valoran mucho la inteligencia y todas las cuestiones profesionales, son las familias que tienen en sus muros muchos diplomas y muestran todos sus logros, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo importante para esas familias. Para otras familias van a ser a lo mejor aspectos como la honestidad, ¿no? El no robar. O escuchamos gente que dice, no, es que a mí mi mamá me enseñó a no tomar lo ajeno. O sea, era como que algo básico y fundamental. Y hay fijaciones así. Entonces, ¿a qué le dieron importancia tus padres, no? O al no te dejes, ¿no? O al no te dejes. Y entonces el no te dejes es estar siempre a la defensiva. Porque todo el mundo, hay frases que se utilizan mucho en algunas familias, todo el mundo se levanta a ver a quién perjudican. Entonces, analiza, ten esa crítica y autocrítica de tu contexto familiar para poder entender por qué tú reaccionas como reaccionas y actúas como actúas. El control de la ira, vuelvo a la situación de gestionar a través de pequeñas prácticas y de darte cuenta qué sucede y cuál es tu herida. No es lo mismo que no es normal que yo me ponga furiosa o muy, muy enojada porque me digan tonta, y no me enoje si me dicen otra grosería peor que a lo mejor me termina hasta dando risa. Quiere decir que hay por ahí un bloqueo, una historia en la infancia o en mis padres con el concepto a lo mejor de tonta, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver qué está por ahí, qué tenemos ahí en historia guardado que no está funcionando adecuadamente. Termino con la última pregunta, que sería, ¿qué pasa si controlo mis emociones y por dentro me quedo mal conmigo mismo, que me siento como falso, hipócrita o poco honesto? Ok, controlas tu emoción porque te han dicho que no controlar la emoción no es ser inteligente emocional. Entonces tú de ahora en adelante te has propuesto controlar la emoción, pero por dentro lo que sientes es todo lo contrario. Cuidado con esto, porque no te puedes exigir tampoco de más. La inteligencia emocional es algo que se aprende, porque no nos enseñaron crecer en inteligencia emocional, no nos lo enseñaron tampoco en las escuelas. Apenas recientemente está incluido en el programa educativo, pero no creo que se viva realmente como debe vivirse. Esto necesita también práctica. Hay gente que sí nace muy inteligente emocionalmente, son personas muy sensatas, muy prudentes, muy cuidadosas con lo que van a decir, lo que van a hablar, cuidan mucho sus relaciones interpersonales, son muy educados, no quieren ofender, son muy empáticos. Pero yo creo que la mayoría de todos nosotros hemos vivido desbordamientos con la emoción. Solo tenemos que analizar en dónde está esa disfunción. Y si tú te estás controlando, recuerda que lo que resistes persiste. Si estás ahí como en una cuestión de lucha y de batalla interna, no va a resultar, porque tarde o temprano eso va a somatizarse, y ese sentimiento también de sentirte falso, deshonesto, porque no demostraste tu verdadero sentir solo por no verte mal, te va a hacer sentir mal, y muy probablemente puede suceder que dirijas de manera equivocada esa emoción. Al rato a lo mejor sale como un sarcasmo hacia otra persona, como una agresión pasiva hacia alguien o hacia ti misma, un sentimiento de minusvalía o una baja autoestima y ese tipo de cosas. Entonces, realmente para crecer, amigos, creo que se necesita humildad, paciencia con uno mismo, entender que hemos venido a este mundo a eso, a aprender. Todos estamos en este camino, en esta búsqueda. No hay por qué sentirnos menos ni más que nadie por el hecho de yo poder tener mayor o menor control de la frustración. Lo importante es trabajar en ello y lograrlo. Lo más bonito es que sí se puede lograr. Hay que ejercitarlo, hay que practicarlo. Podemos ser más compasivos, podemos ser menos críticos con los demás, menos duros, trabajar la sensibilidad. Y esto lo vemos cuando vemos una película que nos causa emoción, una película incluso religiosa, o una película a lo mejor de una historia real, te mueve emociones y te hace pensar, ¿no?
También es muy importante tener un modelo a seguir. A lo mejor tú tienes un ideal, admiras a alguien, a un familiar, a un abuelo, a una abuela que siempre fue dulce, que siempre fue compasiva, y eso te va a servir a ti para detenerte a hacer actos que luego te van a hacer sentir mal contigo mismo. Y repito, si te desbordas, entenderte, no todos los días están así de frescos y lindos como hoy. A veces son días complicados. Tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre de la vida, verlos como retos del día. Yo me puedo levantar ahorita muy, muy contenta, muy feliz, y ahorita salgo en el auto y a lo mejor alguien se me atraviesa y me hace un insulto, no lo sé, me distraigo y hago alguna torpeza de costumbre, y no por ello me voy a derrumbar o a sentirme que soy, no sé, ¿no? Lo peor. Yo creo que hay que ser el mejor amigo de ti mismo, mirarte con mucha, empatía, sobre todo. Quererte, eso es quererte, abrazarte como lo harías con tu hijo. Cuando tu hijo comete un error, tú lo animas y lo abrazas. No lo vas a insultar y a decir, qué mal lo hiciste, ¿no? Te entrega un dibujo como él lo puede hacer y tú dices que es toda una obra de arte. Bueno, eso tienes que dirigirlo hacia tu persona también. Y un poco de ello, practicarlo todos los días. Y si te sale mal, volver a empezar. Es lo más importante hasta que lo logres. Cree en ti. Eso es lo más importante para que pueda esto hacerse realidad. De momento sería todo lo que tengo que compartir con ustedes. Recuerden la empatía, la intuición, llegar a esa toma de conciencia, prácticas diarias en relación también con pequeños actos altruistas. Eso nos va a ayudar muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Gracias por estar conmigo, por visitar mi canal. Muchas gracias. Me hace muy feliz. Sus preguntas también. Ya me han mandado preguntas ahí medias feitas, donde me dicen que ando toda despeinada y no sé qué, pero bueno, que me arregle mejor, y se han atrevido a hacerlo. Y yo, bueno, ya hoy me peiné. También me dijeron que lo que estoy hablando son cosas del demonio. Bueno, no sé cuáles sean sus demonios. Gracias, gracias por sus likes y no olviden suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Adiós.